Mi nombre es Marcus Daniel Rodríguez. Cuando esto sucedió, tenía 16 años y vivía en Phoenix, Arizona. Mi vida era tan normal como la de cualquier otro adolescente en el desierto. Giraba en torno a tres cosas: el calor implacable del verano, mis amigos y el baloncesto. El baloncesto era mi iglesia, la cancha mi santuario. El sonido de la pelota rebotando en el asfalto era la única música que necesitaba, y el chirrido de las zapatillas en un gimnasio de madera era el único himno que conocía. No éramos lo que se podría llamar una familia religiosa. Íbamos a la iglesia en Navidad, a veces en Pascua, más por tradición que por convicción. Era una caja que marcábamos. Dios era un concepto distante para mí, una figura en historias antiguas, no una presencia real en mi vida del siglo XXI. Mis preocupaciones eran los exámenes, si le gustaba o no a una chica de mi clase de historia, y si conseguiría entrar en el equipo universitario el año siguiente. Eran preocupaciones pequeñas, contenidas dentro del pequeño y predecible universo de mi existencia adolescente. Nunca, ni en 1.000.000 de años, podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder, como mi pequeño mundo estaba a punto de ser destrozado y reconstruido de una manera tan profunda que todavía hoy lucho por encontrar las palabras adecuadas para describirlo. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro. Era un sábado de noviembre, inusualmente templado para Phoenix. El aire tenía esa cualidad nítida y clara que solo se siente en el desierto después de un frente frío. Teníamos un partido de entrenamiento en el gimnasio de la escuela secundaria. Recuerdo los detalles con una claridad dolorosa, como si estuvieran grabados a fuego en mi memoria. Recuerdo el olor del ambientador industrial tratando de enmascarar el sudor de 20 chicos. Recuerdo atarme los cordones de mis zapatillas, el doble nudo habitual. Recuerdo bromear con mi amigo, Jason, sobre su nuevo corte de pelo. Todo era tan increíblemente, abrumadoramente normal. El partido comenzó. Estábamos en el segundo cuarto. Recuerdo correr por la cancha en un contraataque. Mi corazón latía con fuerza, el ritmo familiar del esfuerzo. Salté para un rebote, mis dedos rozaron el cuero gastado de la pelota. Y entonces, ocurrió. No fue un dolor gradual. Fue un impacto repentino y violento dentro de mi pecho, como si un rayo hubiera golpeado el interior de mi esternón. Una luz blanca y cegadora explotó detrás de mis ojos. El sonido del gimnasio, los gritos, los rebotes, los silbatos, se desvaneció en un zumbido sordo y distante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Lo último que recuerdo de mi cuerpo fue la sensación de la madera dura del suelo corriendo a mi encuentro. Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. Fue reemplazada por una sensación que no puedo describir adecuadamente con el lenguaje humano. Era como flotar. No había cuerpo, no había peso, no había dolor. El dolor aplastante en mi pecho había desaparecido por completo. Fui consciente de una transición, un cambio de perspectiva tan fluido como respirar. De repente, estaba arriba, cerca de las vigas del gimnasio, mirando hacia abajo. Vi mi propio cuerpo, 16 años, flaco y desgarbado, tirado en el suelo de madera. Vi el pánico estallar en los rostros de mis compañeros de equipo. Vi a mi entrenador, un hombre corpulento llamado señor Peterson, correr hacia mí, con el rostro pálido de miedo. Vi a Jason arrodillarse a mi lado, gritando mi nombre. Pero no sentí nada de su pánico. Lo observaba todo con un desapego tranquilo, casi clínico. Era como ver una película de la que yo era el protagonista, pero también el público. El dolor había desaparecido, reemplazado por una paz tan profunda y abarcadora que era casi un objeto sólido, una manta cálida que me envolvía. En la distancia, más allá de las paredes del gimnasio, oí el débil lamento de una sirena acercándose. Pero el sonido no me alarmaba. Aquí arriba, en este estado de flotación pacífica, el tiempo no parecía tener el mismo significado. El caos de abajo era solo una escena en un drama que ya no me pertenecía.
Mientras observaba, una nueva conciencia comenzó a amanecer en mí. Era una presencia. No la vi, pero la sentí. Era un calor a mi espalda, una luz que no era de este mundo. No era la luz fluorescente del gimnasio ni la luz del sol de Arizona. Era una luz viva, una luz que respiraba. Y me llamaba. No con palabras, sino con un tirón en el centro mismo de mi ser. Me di la vuelta, alejándome de la escena de mi propia emergencia, y me enfrenté a ella. Era una apertura, un túnel, pero no estaba hecho de materia. Estaba hecho de pura y acogedora luz dorada y blanca. Y desde su interior emanaba una sensación de amor tan abrumadora que me hizo llorar, aunque no tenía ojos para derramar lágrimas. Era un amor que me conocía. Me conocía mejor que yo mismo. Conocía cada pensamiento tonto que había tenido, cada mentira que había dicho, cada momento de egoísmo. Y no me juzgaba. Simplemente me amaba. Me invitaba a entrar. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que tenía una opción. Podía intentar quedarme, luchar por volver a la escena de abajo. O podía ir hacia la luz. No hubo vacilación. El tirón de ese amor era la fuerza más poderosa del universo. Me moví hacia él, no con miedo, sino con una sensación de volver a casa. La transición fue instantánea. En un momento estaba flotando en la oscuridad pacífica y al siguiente estaba de pie. Tenía pies, tenía manos, pero no eran de carne y hueso. Parecían estar hechos de la misma luz que me rodeaba. Estaba en un lugar que hace que cualquier paraíso terrenal parezca un basurero. Era un jardín o un campo. La hierba bajo mis pies no era verde, era un color para el que no tengo nombre, una fusión iridiscente de esmeralda y zafiro que parecía irradiar vida. Cada brizna de hierba vibraba con una energía suave. El aire estaba lleno de música, pero no era una música que se oyera con los oídos. Era una sinfonía que sentías en tu alma, una melodía que era a la vez gozosa y profundamente pacífica. Había flores, pero sus colores eran tan intensos y vibrantes que harían que el arco iris más brillante pareciera desvaído en comparación. El cielo de arriba no era azul, era un lienzo arremolinado de oro líquido y púrpura real. Y la luz lo era todo. No venía de una sola fuente. Emanaba de cada hoja, cada pétalo, cada brizna de hierba. Era el tejido mismo de este lugar. Me sentí abrumado, no por el miedo, sino por la pura belleza y la sensación de pertenencia. Era como si cada célula de mi ser gritara, estás en casa. Aquí es donde perteneces. El aire que respiraba, aunque no necesitaba respirar, se sentía como inhalar pura paz. El suelo bajo mis pies no se sentía como tierra, se sentía como la propia paz, sólida y sustentadora. Había un río que fluía cerca, y el agua no era clara, era como cristal líquido, y los sonidos que hacía eran como risas suaves. Todo estaba vivo, todo era perfecto, todo estaba en perfecta armonía. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que este era el lugar del que procedían todas las cosas buenas, la fuente original de toda belleza, toda alegría y todo amor en el universo. Era el cielo. Y era más real que el gimnasio de Phoenix que acababa de dejar. Fue entonces cuando sentí la presencia de nuevo, pero esta vez estaba cerca. Era una autoridad tan inmensa que debería haberme aterrorizado, pero estaba tan mezclada con una gentileza tan profunda que todo lo que sentí fue seguridad. Lentamente, me di la vuelta. Y allí estaba él. Es difícil describirlo. Cualquier intento se queda corto. No tenía la apariencia de las pinturas o las estatuas. Era un hombre, sí, pero también era mucho más. Estaba hecho de luz, una luz más brillante que el sol, pero que no me hacía daño a los ojos. Llevaba una túnica sencilla, del color de la luz más pura. Su rostro era donde el poder y la gentileza se encontraban. Sus ojos no eran de un color específico, eran como pozos de galaxias,
arremolinándose con una sabiduría tan antigua como el tiempo y un amor tan personal que se sentía como si hubiera sido creado solo para mí. Vi en esos ojos el dolor de cada estrella que muere y la alegría de cada niño que nace. Lo vi todo. No pude permanecer de pie. Mis rodillas se doblaron por sí solas y caí postrado sobre la hierba luminosa. Un sollozo brotó de lo más profundo de mi alma, un torrente de indignidad y asombro. Toda mi vida insignificante desfiló ante mí, cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de orgullo. Me sentí tan pequeño, tan manchado, tan indigno de estar en este lugar santo. Quería esconderme, pero no había dónde. Él lo sabía todo. Y aún así, el amor que fluía de él no disminuyó. Se intensificó. Sentí una mano en mi hombro. No era una mano de luz, se sentía sólida, real. Su toque no solo me consoló, me limpió. Sentí que años de suciedad espiritual se lavaban de mi alma. Y entonces habló. Su voz no era un trueno retumbante. Era tranquila, pero resonaba con una autoridad que podía crear y destruir mundos. Y dijo mi nombre. No solo Marcus. Dijo mi nombre completo. Marcus Daniel Rodríguez. El sonido de mi propio nombre en sus labios me deshizo. Ser conocido tan completamente, tan íntimamente, por el Creador del universo, era una experiencia demasiado grande para contenerla. El llanto se convirtió en un sollozo silencioso de gratitud y asombro. Levanté la vista hacia su rostro, y él estaba sonriendo. Era una sonrisa que contenía toda la alegría del universo. ¿Por qué yo? Logré susurrar, mi voz temblorosa y débil. ¿Por qué estoy aquí? Su sonrisa no vaciló. Porque te amo, dijo simplemente, como si fuera la verdad más obvia del universo. Pero no puedes quedarte, pequeño. No todavía. El pánico me invadió por primera vez en este lugar. ¿Quedarme? Quiero quedarme. Por favor, no me hagas volver. La idea de regresar a ese mundo gris y roto después de probar esto era insoportable. Se arrodilló frente a mí, y la luz que emanaba de él se intensificó. Tienes una tarea, Marcus, dijo, su voz suave pero firme. Hay cosas que debo mostrarte. Cosas que debes contarles. El tiempo es corto, y mi pueblo ha perdido el rumbo. Con esas palabras, el hermoso jardín a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse, no en la oscuridad, sino en una nueva visión. Me levanté, todavía temblando, y me paré a su lado mientras el paisaje cambiaba. La misión había comenzado. Fuimos transportados instantáneamente a un punto de vista elevado, como si estuviéramos en el espacio, mirando hacia abajo el globo giratorio de la Tierra. Pero no era la hermosa canica azul que había visto en las fotos de la NASA. Era un planeta espiritualmente cargado. Vi remolinos de oscuridad, como nubes de tormenta de color gris y púrpura, arremolinándose sobre ciertas naciones y ciudades. Vi tensiones, como hilos rojos brillantes de ira y miedo, conectando continentes. Era un mapa del dolor, la ansiedad y el conflicto de la humanidad. Y la oscuridad parecía estar creciendo, extendiéndose como una mancha de aceite sobre el agua. Era una vista aterradora y desgarradora. Jesús no dijo nada al principio. Simplemente me dejó observar, sentir el peso de ello. Sentí la angustia colectiva del planeta como un zumbido bajo y constante. Luego, con un gesto de su mano, la vista se acercó, volando sobre los océanos y los continentes hasta que nos enfocamos en una nación específica, los Estados Unidos de América. Desde arriba, parecía una casa en llamas. La oscuridad aquí era particularmente densa, arremolinada con una energía frenética. Y entonces, la visión se enfocó aún más, no en las ciudades o los gobiernos, sino en los lugares que deberían haber sido los más brillantes, las iglesias. Vi escenas que me rompieron el corazón. Vi iglesias divididas por la mitad. Vi a personas que una vez se habían llamado hermanos y hermanas gritándose unos a otros en los vestíbulos y en las redes sociales.
Sus rostros estaban contorsionados por la ira, sus palabras llenas de veneno. Y no estaban discutiendo sobre las escrituras. Estaban discutiendo sobre política. Vi congregaciones donde la bandera nacional ondeaba más alta que cualquier símbolo de fe. Vi a personas cantando himnos de alabanza a políticos, sus ojos llenos de un fervor que debería haber estado reservado solo para Dios. Vi a pastores de pie en los púlpitos, no predicando el evangelio del amor y el arrepentimiento, sino discursos políticos airados, demonizando a aquellos con diferentes afiliaciones. Una profunda tristeza emanó de Jesús a mi lado. No era ira, era dolor. Un dolor tan profundo y personal que lo sentí físicamente en mi pecho espiritual. Mira, Marcus, dijo, con la voz ahogada por el dolor. Mi pueblo. Mi propia novia. Se han olvidado de mí. Han cambiado su primogenitura por un plato de guiso político. Han puesto su fe y su esperanza en hombres mortales y falibles, y al hacerlo, le han dado a mi enemigo el arma más grande de todas, la división. La visión cambió de nuevo. Ahora estábamos dentro de una de estas iglesias. La gente cantaba, sus manos levantadas. Pero no estaban cantando a Jesús. Tenían camisetas y pancartas con el rostro de un líder político, un hombre que yo reconocí al instante, Donald Trump. Cantaban su nombre. Oraban por su victoria con una pasión que eclipsaba cualquier oración por los perdidos o los pobres. Miré a Jesús, confundido. ¿Era este hombre bueno? ¿Era malo? Jesús pareció leer mi pensamiento. No se trata de él, dijo, con la voz llena de una tristeza infinita. Es solo un hombre. Un hombre roto, imperfecto y ruidoso, como todos los hombres. Le he permitido estar en una posición de poder, al igual que permito que otros lo estén, para cumplir mis propósitos. Él es una herramienta. Pero mira lo que mi pueblo ha hecho. Unos lo han convertido en un ídolo, creyendo que Él es su Salvador. Ponen su nombre en sus labios más que el mío. La escena cambió. Ahora estábamos en otro lugar, un mitin o una protesta. Aquí, la gente también estaba obsesionada con el mismo hombre, pero con un odio ardiente. Le gritaban insultos. Hacían efigies de él y las quemaban. Sus corazones estaban tan consumidos por el odio hacia él como los otros lo estaban por la adoración. Y vi a personas que se llamaban a sí mismas creyentes en estas multitudes, sus rostros llenos de la misma amargura y veneno. Y otros lo han convertido en un demonio, continuó Jesús, creyendo que Él es la encarnación de todo mal. Han permitido que el odio hacia Él envenene sus almas, hasta el punto de que no tienen espacio para el amor, ni siquiera para sus hermanos y hermanas que piensan diferente. ¿Ves el engaño, Marcus? El enemigo es brillante. Ha tomado a un solo hombre y lo ha usado como una cuña para dividir mi casa por la mitad. Ambas partes creen que están luchando por la justicia, pero ambas están luchando bajo una bandera que no es la mía. Han olvidado que su batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades que orquestan este mismo odio. Entonces, ¿qué pasará?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Jesús me miró, y la tristeza en sus ojos era abrumadora. La máscara caerá, dijo, su voz solemne. Llegará un día en que este hombre, como todos los hombres, será visto por lo que es, simplemente un ser humano con profundas fallas. Y en ese día, la fe de aquellos que lo convirtieron en un ídolo se hará añicos. Se sentirán traicionados, no por mí, sino por el hombre en quien pusieron su confianza. Su desilusión será grande, y muchos se alejarán por completo, porque su fe nunca estuvo en mí en primer lugar. Fue una fe en el poder político. Y eso, Marcus, es un fundamento construido sobre la arena. La visión de la división política se desvaneció y fue reemplazada por algo aún más sutil y quizás más siniestro. El enfoque de la visión cambió. Ya no estábamos mirando a un líder político, sino a otra figura prominente de nuestro tiempo, un hombre conocido por su genio tecnológico y su ambición cósmica, Elon Musk.
La visión me mostró sus fábricas, sus cohetes que se elevaban hacia el cielo, sus conferencias donde presentaba futuros de interfase cerebro-máquina y colonias en Marte. La energía que rodeaba a este hombre era diferente a la que rodeaba a Trump. No era una energía de división política, sino de una esperanza seductora y terrenal. Mientras observábamos estas escenas de innovación y ambición humana, Jesús me permitió ver lo que sucedía en el reino espiritual invisible. Vi pequeñas y sombrías entidades, como sombras hechas de humo, susurrando al oído de las personas. No eran los monstruos aterradores de las pesadillas. Eran sutiles, persuasivos. Se aferraban a los científicos en los laboratorios, a los ingenieros que diseñaban nuevos algoritmos y a la gente común que miraba con asombro los lanzamientos de cohetes. Y los susurros eran siempre los mismos. No necesitas a Dios, susurraban. La humanidad es su propio Salvador. La tecnología te liberará de tus limitaciones. ¿Por qué esperar un cielo prometido cuando puedes construir uno en la Tierra y luego en Marte? La conciencia es solo datos. La muerte es solo un problema de hardware que puede resolverse. Conviértete en tu propio Dios. Conquista las estrellas. Eres el amo de tu propio destino. Vi cómo estas mentiras se filtraban en la cultura. Vi a jóvenes que antes podrían haber mirado al cielo con asombro espiritual, ahora mirándolo con ambición colonial. Vi a personas poniendo su esperanza de inmortalidad no en la resurrección, sino en la posibilidad de subir sus conciencias a una computadora. Elon Musk no era la fuente de esto, sino un catalizador, un símbolo brillante y carismático de esta nueva fe, la fe en la salvación a través de la humanidad misma. Mira, dijo Jesús, su voz tranquila y seria. Este es el otro gran engaño de los últimos días. Si el enemigo no puede dividirlos con odio político, los unirá con un orgullo falso. Les ofrece un escape, una esperanza que no requiere arrepentimiento, ni humildad, ni relación conmigo. Les ofrece la promesa del poder humano sin límites. Es el eco de la mentira más antigua, susurrada en otro jardín hace mucho tiempo, seréis como dioses. Vi a estas fuerzas demoníacas regocijarse. Se reían, no con un sonido audible, sino con una vibración de alegría maliciosa, cada vez que una persona apartaba su mirada de lo eterno y la fijaba en la promesa de un cohete o un chip de computadora. Su estrategia era clara, hacer que Dios fuera irrelevante. Reemplazar la fe con la ciencia, la esperanza con la tecnología y la adoración con la ambición humana. ¿Pero dónde están tus fuerzas?, pregunté, sintiendo una punzada de desesperación. ¿Dónde están los ángeles? Jesús entonces me mostró otra visión. Vi seres poderosos y brillantes, ángeles de luz con rostros determinados, de pie y esperando. Estaban armados y listos para la batalla, pero sus manos estaban atadas. Miré a Jesús, confundido. ¿Por qué no luchan? Porque no se lo han pedido, respondió él con tristeza. Mi pueblo está tan ocupado luchando en sus batallas políticas, tan distraído por las maravillas de sus propias creaciones, que han dejado de orar. Han dejado de pedir mi intervención. Confían en sus candidatos, sus partidos, sus científicos y sus multimillonarios. Han olvidado cómo pedir ayuda al cielo. El poder de la oración mueve el cielo, Marcus, pero el silencio de mi pueblo lo detiene. Estos guerreros esperan la única cosa que desata su poder, la humilde oración de un creyente que sabe que no puede hacerlo solo. Entonces, me mostró algo hermoso. Vi a un pequeño grupo de personas, esparcidas por todo el mundo. No estaban en grandes escenarios ni en las noticias. Estaban en sus habitaciones, en iglesias tranquilas, en grupos pequeños. Eran el remanente fiel. No estaban orando por la victoria política. No estaban maldiciendo a sus enemigos. Estaban de rodillas, con lágrimas en los ojos, orando por el arrepentimiento. Orando por un avivamiento del corazón. Orando para que el pueblo de Dios se volviera de sus ídolos y regresara a su primer amor. Y vi lo que sucedía cuando oraban.
Con cada acto individual de arrepentimiento, con cada oración humilde pidiendo la voluntad de Dios en lugar de la propia, vi a uno de esos espíritus oscuros y susurrantes retroceder. Huían de la luz de la humildad genuina. Con cada grupo que elegía el amor por encima de la división, vi a uno de esos ángeles en espera ser desatado, descendiendo para fortalecer, proteger y luchar en el reino invisible. El poder no estaba en los grandes hombres como Trump o Musk. No estaba en Washington ni en Silicon Valley. El verdadero poder, el poder que sacudía los cimientos del infierno, estaba en una anciana de rodillas en su habitación, pidiendo a Dios que sanara a su pueblo. Esto es lo que debes decirles, Marcus, dijo Jesús, su voz ahora llena de una urgencia apasionada. Diles que su esperanza no se encuentra en el hombre que ocupa una casa blanca ni en el hombre que alcanza las estrellas. Su esperanza se encuentra solo en mí. Diles que dejen de luchar en las batallas del enemigo y comiencen a luchar en las mías, con las armas de la oración, la humildad y el amor radical. El destino del mundo no se decide en las urnas o en los laboratorios. Se decide en los corazones de mi pueblo. La visión de la guerra espiritual se desvaneció y una sensación de solemnidad se apoderó del aire. Jesús me miró, y en sus ojos ya no había solo tristeza, sino también una resolución santa. Ahora debo mostrarte lo que está en juego, dijo. Debes entender por qué el engaño es tan feroz. Debes ver los dos destinos que aguardan a cada alma. Sentí una sensación de ascenso, como si fuéramos llevados hacia arriba a una velocidad increíble, más allá del jardín, más allá del punto de vista sobre la tierra, hacia el corazón mismo de la luz que había visto al principio. La música que antes era un acompañamiento pacífico ahora se convirtió en una sinfonía abrumadora de pura adoración y alegría. Los colores se volvieron tan intensos que eran casi un sonido, una nota vibrante de gloria. Esto era el cielo, no solo el vestíbulo, sino la sala del trono. Vi a una multitud de personas tan vasta que no se podía contar. Eran de todas las naciones, tribus y lenguas. Y estaban enteros. Vi a personas que habían estado en sillas de ruedas en la tierra, ahora bailando. Vi a personas cuyos cuerpos habían sido devastados por la enfermedad, ahora radiantes de una salud perfecta. Vi a personas cuyas mentes habían sido rotas por el trauma, ahora con rostros llenos de una paz incomprensible. Cada lágrima había sido enjugada. Cada cicatriz, no borrada, sino convertida en una cosa de belleza, un testimonio de la gracia que los había traído a casa. Estaban unidos, no por la política o la nacionalidad, sino por un amor abrumador y compartido por el que estaba en el centro de todo, Jesús. Cantaban su nombre, y cada nota era una explosión de alegría pura. Sentí la alegría colectiva de ese lugar, y era un océano. Estar allí era ser completamente conocido, completamente amado y completamente en casa. No había dolor, ni miedo, ni tristeza, ni división. Solo una unidad gozosa en la presencia del amor mismo. Me di cuenta, era el objetivo final, el hogar para el que cada alma humana fue creada. Luego, sin previo aviso, la escena cambió. Fue una caída. No una caída física, sino una caída espiritual. La luz se fue, la música cesó, el calor desapareció. Fuimos arrojados a una atmósfera que era pesada, fría y opresiva. Era una oscuridad tan absoluta que se sentía sólida, como si estuviera siendo aplastado por ella. El aire era frío, un frío que calaba hasta los huesos y apagaba toda esperanza. ¿Y el sonido? El sonido era lo peor. No había gritos de tortura física, ni fuego, ni demonios con horcas. Era el sonido de un llanto. Un llanto interminable, desesperado, un coro de miles de millones de voces sollozando en una agonía de arrepentimiento eterno. Era el sonido de la pérdida irreversible. Me atreví a mirar a mi alrededor, aunque no había nada que ver en la oscuridad total. Pero podía sentir a los habitantes. No eran monstruos. Eran personas. Personas normales. Vi destellos de sus vidas pasadas, un hombre de negocios que había elegido la riqueza por encima de todo,
una mujer que había vivido para la aprobación de los demás, un intelectual que había adorado su propia mente, un religioso que había seguido las reglas pero nunca había conocido el amor. Eran personas que habían tenido todas las oportunidades de elegir la luz, pero habían elegido otra cosa, su orgullo, su ambición, su lujuria, su amargura. Habían elegido un universo centrado en sí mismos. Y lo habían conseguido. Este era el infierno. Y el tormento central no era el fuego. Era la ausencia. La ausencia total y eterna de Dios. La ausencia de amor, de luz, de esperanza, de comunidad, de paz. Era estar completamente, irrevocablemente solo con tu propio egoísmo por toda la eternidad, sabiendo exactamente lo que habías rechazado. El llanto no era por un castigo infligido, era por una recompensa perdida. Era el tormento de recordar la calidez de la luz y saber que nunca más la sentirías, porque tú mismo habías cerrado la puerta. Vi el rostro de Jesús a mi lado, iluminado por su propia luz en medio de la oscuridad. Y estaba llorando. Lágrimas de agonía corrían por su rostro mientras escuchaba los sollozos de aquellos por los que había muerto. Esto, susurró, su voz rota por el dolor, es la separación. Esto es lo que significa un mundo sin mí. No es mi deseo que nadie venga aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero no forzaré la entrada. Ellos eligieron esto. Eligieron ser sus propios dioses, y este es el reino de un Dios que está solo. La desesperación del lugar era tan abrumadora que sentí que mi propia alma se desintegraba. Sácame de aquí, le supliqué. Por favor. Tan rápido como habíamos caído, fuimos levantados, de vuelta al pacífico jardín donde nos habíamos encontrado por primera vez. Me derrumbé sobre la hierba luminosa, temblando incontrolablemente, el sonido del llanto todavía resonando en mi alma. Jesús se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos de luz. El calor de su amor ahuyentó el frío de la oscuridad, pero no el recuerdo. Ahora entiendes, dijo en voz baja. Ahora ves lo que está en juego. No es un juego de política. No es una competencia de tecnología. Es una batalla por los destinos eternos. Y mi pueblo se está distrayendo con juguetes y peleas mientras las almas caen en la oscuridad. Permanecimos en silencio por lo que pareció una eternidad, mientras yo procesaba el horror y la gloria que acababa de presenciar. Finalmente, me armé de valor para mirarlo. Su rostro ya no estaba lleno de dolor, sino de una resolución amorosa. Me tomó de los hombros y me miró directamente a los ojos. Marcus Daniel Rodríguez, tu tiempo aquí ha terminado. Debes volver. No puedo, dije, con la voz llena de pánico. No soy nadie. Soy solo un niño. Nadie me creerá. Se reirán de mí. Dirán que fue una alucinación, un sueño causado por la falta de oxígeno en mi cerebro. El miedo a la incredulidad y al ridículo era una pared fría y dura frente a mí. Su agarre en mis hombros se hizo más fuerte, infundiéndome una fuerza que no era mía. Yo no elijo a los elocuentes ni a los poderosos, dijo, su voz resonando con autoridad divina. Elijo a los débiles y a los dispuestos. Tu debilidad es tu fuerza, porque en ella, mi poder se perfeccionará. No hablarás con tus propias palabras, sino con las mías. No irás solo. Se inclinó y su rostro estaba a centímetros del mío. Este es mi mensaje. Diles que los amo. Diles que mi corazón se rompe por su división. Diles que dejen de pelear las batallas de los hombres y comiencen a luchar por los corazones de los hombres. Adviérteles que no pongan su esperanza en príncipes, presidentes o profetas de la tecnología, porque todos son hombres y todos fallarán. Su esperanza debe estar solo en mí, la roca que nunca se mueve. Hizo una pausa, y su voz se suavizó hasta convertirse en un ruego. Diles que el infierno es real, y es la consecuencia final de una vida vivida aparte de mí. Pero diles que mi misericordia es más real. Diles que la puerta aún está abierta. Diles que vuelvan a casa. Simplemente. Diles que vuelvan a mí.
Asentí, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Ya no eran lágrimas de miedo o indignidad, sino de un propósito abrumador. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros, pero también sentía su fuerza sosteniéndome. Me abrazó por última vez. En ese abrazo, sentí un torrente de amor, poder y propósito fluir hacia mí. Fue un abrazo de despedida, pero también una comisión. Fue un adiós y un ve. Estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo, susurró en mi alma. Ahora, ve. Todo se desvaneció en una luz blanca y pura. No hubo más jardín, no hubo más Jesús, solo una blancura infinita y pacífica. La siguiente sensación fue una agonía. Fue como ser arrojado contra una pared de ladrillos. Una bocanada de aire forzado llenó mis pulmones, quemándolos. Una luz brillante y artificial me apuñaló los ojos. Sonidos caóticos me asaltaron desde todas direcciones, pitidos agudos y rítmicos, voces frenéticas que gritaban jerga médica, el sonido de mis propias costillas rompiéndose bajo la presión de las compresiones. El dolor en mi pecho estaba de vuelta, 1000 veces peor que antes. Estaba de vuelta en mi cuerpo. Y era una prisión de dolor. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba mirando las caras borrosas de los paramédicos. Una máscara de oxígeno estaba sujeta a mi rostro. Podía sentir el frío gel de las paletas del desfibrilador en mi pecho. «Tenemos pulso», gritó alguien. «Lo recuperamos». Lo primero que intenté hacer fue hablar. Las palabras salieron ahogadas y roncas, a través de labios que no se sentían como los míos. Lo vi, jadeé. Hablé con él. Tienen que escuchar. La paramédico a mi lado me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Tranquilo, hijo, dijo con una voz amable pero condescendiente. Estuviste fuera por un tiempo. Estás confundido. Pero yo no estaba confundido. Nunca en mi vida había estado más lúcido. Las siguientes semanas fueron un borrón de hospitales, pruebas y médicos desconcertados. El diagnóstico fue cardiomiopatía hipertrófica, una condición cardíaca no detectada que había provocado un paro cardíaco masivo. Los médicos les dijeron a mis padres que estuve clínicamente muerto en el suelo del gimnasio durante al menos 6 minutos, quizás más. No tenían ninguna explicación médica para mi recuperación completa. Uno de los cardiólogos, un hombre de cabello gris y ojos amables, admitió en voz baja, médicamente, no deberías estar aquí, Marcus. Y si lo estuvieras, esperaríamos un daño cerebral severo. Lo que te pasó es un milagro. Él usó la palabra como si le costara salir de su boca. Traté de contarles a mis padres lo que había visto. Mi madre, una mujer de fe sencilla, lloró y me abrazó, creyendo cada palabra. Mi padre, un hombre práctico, estaba más escéptico. Me escuchó pacientemente, pero vi en sus ojos que lo atribuía a una alucinación inducida por el trauma, una historia que mi cerebro había inventado para hacer frente a la muerte. Mis amigos pensaron que estaba bromeando o que el incidente me había afectado la cabeza. Me sentí increíblemente solo, agobiado por un mensaje que quemaba dentro de mí, pero sin nadie que realmente lo entendiera. El mundo al que había regresado se sentía diferente. Se sentía más pequeño. Desvaído. Los colores parecían apagados en comparación con la vitalidad del cielo. Los placeres que antes me importaban, los videojuegos, las redes sociales, incluso el baloncesto, parecían triviales y vacíos. Caminaba por los pasillos de mi escuela secundaria y veía las cosas de manera diferente. Veía la desesperada búsqueda de identidad en mis compañeros. Veía el miedo detrás de la bravuconería. Y cuando escuchaba las noticias o veía a la gente discutir sobre política, ya no veía republicanos y demócratas. Veía almas engañadas, atrapadas en una batalla que no era la suya, mientras el verdadero enemigo reía. Una nueva vida de oración comenzó a desarrollarse dentro de mí. Ya no eran las oraciones mecánicas de mi infancia. Eran conversaciones desesperadas y honestas.
Hablaba con él como lo había hecho en el jardín, y aunque no lo veía, sentía su presencia prometida, una paz tranquila que me anclaba en medio de mi confusión. Pasé semanas escribiendo todo lo que podía recordar en un cuaderno, cada detalle de las visiones, cada palabra que él había hablado. Sabía que no podía quedarme callado. La urgencia de su mensaje era un fuego en mis huesos. Así que aquí estoy. No soy un profeta. No soy un santo. Sigo siendo Marcus Daniel Rodríguez de Phoenix, Arizona. Pero ya no soy el mismo. He visto el otro lado. He caminado en la luz del cielo y he sentido el frío de la oscuridad eterna. He mirado a la cara al amor mismo, y Él me ha enviado de vuelta con una advertencia y una invitación. Este mensaje no es mío. Se lo debo a Él para entregarlo, ya sea que la gente me crea o se ría de mí. El tiempo es corto. Las distracciones son muchas. La división es profunda. Pero la esperanza es real. La he visto. He caminado en ella. Así que te lo pregunto a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés escuchando esto. ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En un partido político? ¿En un líder carismático? ¿En la promesa de la tecnología? ¿En tu propia fuerza? Te lo digo con todo el amor y la urgencia de mi alma, esas cosas son arena movediza. Te fallarán. Solo hay una roca. El infierno es real, y es una elección. Es un universo sin Dios. Y el cielo es real, y es volver a casa. Él está a la puerta de tu corazón, ahora mismo, llamando. No te preguntará por quién votaste. No le importará cuán inteligente o exitoso seas. Solo te hará una pregunta, ¿me amaste? ¿Amaste a mi pueblo? Por favor, deja de pelear. Ama a tu prójimo, incluso a aquel con el que no estás de acuerdo. Apaga las noticias y abre tu corazón. Deja de poner tu fe en los hombres y ponla en el Dios que te creó y te ama con un amor que podría hacer que las estrellas canten. Vuelve a casa. Simplemente vuelve a casa. Él te está esperando.